Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal, ya lo sabe, aquí en donde nos reunimos a compartir, a escuchar, a animarnos, a comunicarnos, a aprender acerca de cómo podemos comunicar, transmitir, dar, llevar, entregar un mensaje desde el alma. Comunicación con alma es el tema del día de hoy, un tema fascinante. Todos tenemos algo que decir, todos queremos compartir algo, todos tenemos un mensaje que llevar. ¿Cómo lo hacemos? Con valores, con principios, con ética. Bueno, con todo esto y mucho más, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy que nos acompañan desde Barcelona. En primer lugar, Janos Messenger. Janos, bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, encantada de estar aquí. Una gran alegría tenerte con nosotros y también ahí, no sé si al lado, en la oficina de al lado, definitivo en la misma ciudad, si están, quiero darle la bienvenida a Juan de la Torre. Juan, bienvenido a Perspectiva Católica. ¿Qué tal, Omar y equipo? Muchas gracias por invitarnos y poder participar hoy de esta conversación en Perspectiva Católica. Es una gran alegría. Y bueno, voy a comenzar con la misma pregunta para ambos, algo que de pronto a veces no consideramos lo suficiente. Pero el ser humano es por naturaleza comunicador, ¿cierto? Es decir, nosotros desde el momento que nacemos, ¿no? Estamos intentando comunicarnos, ya luego se va desarrollando, pero ya nos comenzamos contigo un poco. Algo que de pronto no lo pensamos o lo razonamos o lo vemos lo suficiente. Existe en nosotros innato el deseo de comunicarnos, ¿no? Sí, 100%. O sea, de hecho, cuando un niño es pequeño, nace, ¿no? Está ahí aprendiendo a hablar, necesita comunicarse con sus padres. Al principio balbucea y luego ya va aprendiendo palabras, ¿no? Pero necesita hablar con su familia, ¿no? Y yo creo que, bueno, después cuando vas creciendo también, ¿no? Necesitas eso de comunicar lo que haces, lo que necesitas, para poder conectar con los otros. Exactamente, y que Juan, esto conlleva un reto, porque aunque estamos hablando así, de manera muy general, ¿no? De que nacemos con el deseo, con este deseo innato de comunicar, de transmitir, comunicar se tiene que ir formando desde esos momentos, ¿verdad? Y vemos cómo el niño cuando empieza a caminar, pues empieza a hacer cosas que no entiende bien, no sé, querer bajar unas escaleras o cosas que son peligrosas que él no le entiende, y entonces desde ahí comenzamos con una comunicación que tiene que tener alma, que tiene que tener un sentido, ¿no, Juan? Totalmente. ¿Me puedo ir un poco a la teología de la comunicación, si me dejas? Claro. Bueno, nosotros creemos que al principio era el verbo, ¿no? Que Dios es verbo, Dios es comunicación, el verbo es comunicación en acción. Y desde un punto de vista también de la teología de la iglesia, de la eclesiología, ¿sí? La primera iglesia es la iglesia doméstica, es la familia, ¿sí? Entonces ahí, en esa iglesia doméstica, los padres tienen la responsabilidad de ayudar a comunicar también y a crecer a los hijos. Así que toda la comunicación está trazada por lo divino también. Exactamente, y de pronto quería comenzar desde esta manera muy sencilla, ¿no? Porque cuando hablamos de las comunicaciones, sobre todo en el siglo XXI, en la realidad que vivimos, las posibilidades son realmente ilimitadas. Las maneras como las podemos enfrentar son muy complejas a veces, pero es bueno partir, Janos, desde una base sumamente sencilla y entender de que todos y cada uno de nosotros, en ciertos niveles y cada uno desde nuestra realidad, pero todos somos comunicadores, ¿no, Janos? Sí, 100%. Con lo que hacemos, con lo que decimos, dejamos de hacer, y además más ahora, ¿no? Que a través también de las redes sociales y toda la comunicación digital, también ahí es otro lugar donde queda reflejado lo que decimos. Y sí, todos somos comunicadores de alguna manera. Y Janos, continuando contigo, todos somos comunicadores, Sí. pero también tenemos que ir aprendiendo a comunicar, ¿cierto? Porque podemos querer decir algo, pero hay algo que a mí me sucede mucho y yo creo que no soy el único, espero no ser el único, que a veces lo pienso de una manera y sale completamente de otra. Y ya cuando salió dije, ay, Señor, en mi cerebro se veía mucho más bonito, en mi cerebro hacía sentido. Entonces, Janos, un poco también la importancia de ir entendiendo que la comunicación tiene que ir madurando y tiene que ir mejorando, ¿no?
Sí, uno tiene que aprender a comunicar y también a entender el otro, cómo recibe eso que decimos, ¿no? Yo puedo decirle a una persona a los gritos, pues no cruces que está en rojo, ¿no? Pero si yo le grito, a lo mejor la otra persona no recibe bien lo que le estoy diciendo y piensa que soy alguien peligroso, ¿no? Y sale corriendo. Entonces, no es solo aprender a comunicar, sino a entender cómo el otro recibe eso que le decimos. Y Juan, precisamente, aprender a comunicar requiere un acto de la voluntad. Hablabas tú, ¿no?, de la teología de la comunicación, el ir entendiendo que hay que irla desarrollando, que hay que irla llevando a un mejor plano, a un siguiente nivel, y que a veces, en términos generales, y ahorita estamos haciendo muy generales, ya iremos entrando en materia, en detalle, poco a poco, pero Juan, en términos generales, a veces nos cuesta trabajo entender esto, que tenemos que irla madurando, que tenemos que irla mejorando, y ¿por qué no? No solo porque podemos comunicarnos lo estamos haciendo bien, sino el gran reto que conlleva también entender que lo tenemos que aprender a desarrollar para que nuestro mensaje pues realmente haga sentido, ¿no? Totalmente. Nuestro mensaje y el de los demás también, ¿no? Porque hay un proceso de escucha muy importante, ¿no? Que la Iglesia también viene trabajando mucho en el proceso de escucha. Así que comunicar es no solamente transmitir el propio mensaje, sino también recibir, ¿no? También cuando uno escucha también se está comunicando. Así que evidentemente eso es fundamental. Y por otro lado también los distintos ambientes, ¿no?, de la comunicación, las distintas culturas, se habla ahora. Y hoy se está hablando de la nueva cultura digital, ¿no? Las redes sociales, internet, el mail, todo eso, para algunos implica una nueva cultura, una nueva forma que hay que aprender también a comunicar. Exactamente, una nueva forma que hay que comunicar, y de nuevo esta era como una base general, ¿no?, para entender de lo que estamos hablando, ya entrando como ya más en el tema, ¿no? Cuando hablamos de las comunicaciones con el alma, pues realmente estamos también y tenemos presente lo que empresas, lo que negocios, lo que personas que tienen una voz, la iglesia, que tiene mucho que decir y que tiene mucho que enseñar. Aquí es en donde viene el reto, ¿no? ¿Cómo transmito mi mensaje? ¿Cómo lo comunico? Llanos, ¿por qué es importante aprender a comunicar bien el mensaje? Es decir, pues tengo algo que decir y como me salga, que lo reciba quien lo quiera recibir. ¿Por qué es importante a veces tomar este paso atrás para ir entendiendo el valor y la importancia que tiene transmitir bien el mensaje? Yo diría que es importante aprender a comunicar porque si no puede no ser efectiva, ¿no?, esa comunicación. Entonces, yo puedo estar enviando un mensaje, ¿no?, diciendo algo, pero si el otro no la recibe o no lo entiende, porque por el vocabulario que uso o por lo que fuera, no va a servir de nada, ¿no? E incluso pues a veces puede llegar a malinterpretaciones, ¿no? Y que lo que yo quería decir, como he usado un lenguaje que no es el adecuado, pues el otro no ha entendido lo que en realidad, en el fondo, estamos tratando de comunicar, ¿no? Y es una pena a veces que tratamos de decir las cosas y bueno, llegamos a discusiones que si se hubiera aprendido, si se hubiera dicho bien desde el inicio, ¿no?, o entendiendo a la otra persona, pues quizá no estaríamos en esta situación, ¿no? Y que ya algo que mencionas y que yo creo que a muchos de nosotros te escuchamos y decimos, oye, sí es cierto, y que a veces terminamos en discusiones innecesarias, ¿verdad? Porque a veces discutimos porque no pensamos y porque no transmitimos bien el mensaje. Pero, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Alguien que, no sé, está empezando, pues yo no sé, que está empezando un ministerio de evangelización, ¿no? Y hay un par de personas ahí y cada uno, claramente están por la misma causa, pero a veces cada uno tiene una posición. ¿Qué podemos ir haciendo para ir enmendando esto? Para aquellos que dicen, ¿cómo transmitimos nuestro mensaje sin, en primer lugar, pelearnos entre nosotros y perder el mensaje a la interna? ¿Cómo le hacemos? Detalles pequeños, ¿qué podemos hacer? Yo diría, primero entender a quién estamos hablando, ¿no? Conocer a la otra persona, ponerme en su lugar, escucharle. Si yo fuera esa persona, ¿cómo me gustaría que me hablaran? ¿Qué vocabulario tengo que usar, ¿no? Yo creo que eso es gran parte de la clave, ¿no? De ponerme en el lugar del otro para poder llegar a él. Exactamente, ponernos en el lugar del otro. Juan, en este mundo, de nuevo, tan competitivo en donde por segundo
y por microsegundo ya en la actualidad, ¿no? Estamos bombardeados con mensajes, con invitaciones, con llamados, con nuevas proyectos, ideas y todo. ¿Cómo le hacemos para hacer esto de comenzar una comunicación con alma y con valores? ¿De qué estamos hablando cuando decimos hay que comunicar con alma, hay que comunicar con valores? ¿De qué se trata esto? Muy buena pregunta, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿sí? Y responder esa pregunta vale mucho. Hoy estamos compitiendo por un segundo de atención en una competencia que es muy desigual, porque si tenemos, por ejemplo, algún católico emprendedor, algún nuevo ministerio, un párroco, ¿sí? No está compitiendo con las personas que tiene al lado, sino que está compitiendo contra las multinacionales más grandes, ¿sí? Que tratan y pueden estudiar cuánto pueden lograr que estés un segundo más viendo un vídeo, ¿no? Así que evidentemente la competencia por la atención es fundamental. Y ahí volvemos a los principios, ¿no? Si bien estamos hablando de coyuntura o de cuestiones de innovación que pasan hoy, pero volvemos a los grandes principios de la comunicación, ¿sí? Donde hay que tener un mensaje relevante, ¿no? para un público que se interese por ese mensaje, con lo cual hay que interesarse por tu público para que se interesen por ti, ¿no? Es al revés. Y ahí volvemos a lo que decías recién del proceso de escucha y de entender a quién estás hablando. Exactamente, y que precisamente, Llanos, tú lo has mencionado en un par de ocasiones y quiero hacer un poco un hincapié en esto. La importancia de escuchar al que le vamos a hablar, es decir, voy a desarrollar un mensaje, tengo algo que decir, tengo algo que vender, tengo algo que ofrecer. Y la importancia de reconocer y de escuchar a quien se lo voy a vender, a quien se lo voy a ofrecer. Pero ¿cómo podemos practicar este principio si desafortunadamente muchas veces estamos más ocupados, ¿no? En desarrollar mi mensaje, en transmitir lo que quiero hacer, en que todo el mundo me oiga, y a veces olvidamos ese otro aspecto, ¿no? Esa dinámica, esa avenida de dos carriles, ir y venir. ¿Cómo practicamos y cómo intentamos vivir esta escucha? Yo diría, por un lado, fomentando la curiosidad, ¿no? O sea, una curiosidad sincera, ¿no? A veces una persona nos está hablando y ya estamos pensando en qué le voy a contestar y a lo mejor no ha terminado de formular su frase, ¿no? Entonces, preguntar mucho con curiosidad y luego, por otro lado, si hablamos más de una comunicación digital, pues hay muchas maneras ahora con la tecnología, ¿no? De escuchar y conocer mejor a los que están ahí, a nuestras audiencias, ¿no? Cómo son, qué intereses tienen, de qué hablan. Bueno, todo esto creo que también nos puede ayudar mucho para entender a quién hay del otro lado. Exactamente, entender a quién del otro lado, a quién es al que le tengo que entregar este mensaje. Juan, mientras escuchaba ya no sé, me cruzó así rápido por la mente una pregunta, una cuestión. ¿Todos tenemos que participar en la comunicación digital hoy en día? No me quiero salir mucho del tema, pero es algo que me cruzó. No sé, estoy pensando, en don Fermín, que tiene una ferretería, ¿verdad? Que construyó con sus propias manos desde hace 50 años y pues ahí está, ¿verdad? Y dirá don Fermín, bueno, pues a mí esto de comunicar, de dar un buen mensaje, pues en las redes ni me va ni me viene. Yo ya estoy establecido. Es decir, ¿cuál es la realidad en la que vivimos y si es que todos debemos de estar participando en este continente digital en donde claramente, no sé el porcentaje a nivel mundial, pero el 60-70% del mundo ya está metido, ¿no? Sí, por ahí anda, seguro. Pues don Fermín sobre todo, ¿no? El tema es cuánto le vas a dedicar, pero hoy las Internet, Google, las redes sociales te permiten participar de una forma inteligente, con presupuestos bajos de publicidad, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu ferretería, tu peluquería, tu restaurante a través de las redes sociales y de Google. También tenemos que, y esto nos pasa a nosotros puntualmente también, hay que poner un freno, porque la cultura digital te pide todo el tiempo, todos los días, de lunes a lunes, 24 horas. Entonces, ojo, porque podés ser el campeón de Internet, pero no vender un solo tornillo, ¿no? Así que hay que saber encontrar el equilibrio.
Y es algo que ya la iglesia también está haciendo. La iglesia también está aprendiendo a encontrar el equilibrio, a encontrar su lugar, pero que ya estamos haciendo, por ejemplo, el video del Papa, algunas cosas que ustedes están colaborando. ¿Cómo nacen estas y cómo se da? Es decir, pues, ¿verdad? Viene, no sé, viene el Vaticano, ¿verdad? Algún dicasterio y les dice, oye, pues tengo esta idea, ¿verdad? A ver cómo me la organizas. ¿Cómo se da este proceso y por qué es importante que la iglesia precisamente ya está involucrada de lleno en este mundo también? Sí, por ejemplo, el caso del video del Papa, nos encontramos una vez con el padre Frederick Fornos, un jesuita que en esa época era director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, y compartimos un proyecto que mirá cómo obra el Espíritu Santo. Nosotros teníamos esa idea y él tenía una idea igual o casi igual, espejo, ¿no? Nosotros queríamos hacer un spot publicitario mensual y él se encuentra y me dice, oye, estoy buscando a alguien que quiera hacer un spot mensual de intenciones del Papa. Y nosotros le dijimos, sí, pero nuestra idea es con el Papa. Y él dice, fantástico, ¿no? Y se empiezan a dar esas sinergias fundamentales que son posibles gracias a un proceso de escucha, como lo que hablábamos antes, y empezamos a soñar juntos. Y con Llanos también, de manera tal de que en un momento hicimos una propuesta, le llegó el Papa y empezamos a trabajar junto con el Dicasterio para la Comunicación en este proyecto maravilloso que hoy sigue vigente y ha llegado a tanta gente. Exactamente, en estos proyectos. Y Llanos, ¿cómo también debemos de tener en consideración algo que los estoy escuchando y que no, el propósito de esta comunicación, precisamente, de esta charla que estamos teniendo, es también a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas, aquellos que nos escucharán en el podcast de diferente manera, en las redes sociales, que de pronto encuentren un clip, ¿verdad?, de esta charla, también a ayudarnos a entender, Llanos, que todo lo que estamos diciendo va en la línea de que la comunicación es una manera en la que vamos creando relaciones. Háblanos un poco acerca de esto también, ¿no? De la importancia de entender que no solo es un mensaje A, B, B, A, sino que en el proceso se va creando una comunidad y una relación, ¿no? Sí, bueno, es como tú dices, ¿no? El objetivo de comunicar no es solamente que el otro se quede con mi mensaje, sino tener esa relación y bueno, y construir algo juntos, ¿no? Y creo que está también en la naturaleza de la persona, ¿no? O sea, el hombre es un ser social por naturaleza y necesita del otro, entonces ir generando esas comunidades, que la primera empieza en la propia familia, ¿no? Y ahí, bueno, va creciendo, pero sí. Exactamente, son de los grandes retos que vivimos, porque de nuevo, el hincapié ahora en esta parte, siento, ¿no? Es en esto, porque de nuevo, estoy seguro, estoy convencido, se los quiero prometer, ¿no? Que hay más de una persona que nos está oyendo, que tiene una idea genial. Llanos, en este momento hay alguna familia, no sé, algún ministerio, algún negocio en Perú o en Buenos Aires o no sé, en Centroamérica o en México, ¿no? Y que nos están escuchando y dicen, yo tengo una idea fenomenal. Yo quiero hacer esto de una manera, esto va a revolucionar la industria de X, ¿no? Esto va a revolucionar los ministerios de la iglesia, pero nos cuesta trabajo entablar relaciones y comunicaciones, nos cuesta trabajo y a veces, Llanos, y aquí vamos a entrar en este otro plano, aprender a usar las herramientas adecuadas. Hay muchas. ¿Cómo podemos ir diferenciando, destilando y aprendiendo qué herramientas debemos de usar en nuestra realidad? ¿Qué podemos hacer, Llanos? ¿Por dónde comenzaríamos? Wow, es muy difícil esta pregunta. O sea, creo que ese proyecto, esa idea tan fantástica que tengo, ¿para quién es? ¿No? ¿Dónde está esa audiencia? O sea, pues no sé, es para madres de familia, ok. Vale, esas madres de familia, ¿dónde las puedo encontrar? ¿No? Y después digo, vale, pues no sé, las puedo encontrar en canales de WhatsApp sobre maternidad, las puedo encontrar en perfiles de redes sociales de tipo Instagram o, bueno, el que fuera, ¿no? Entonces, tengo que estudiar, conocer un poco para quién es ese proyecto, dónde puedo encontrar a esa gente y una vez tengo eso identificado, pues depende de lo que sea, pues si es redes sociales, pues me crearé una página, empezaré
con 3, 4 contactos que conozco para que me ayuden a difundirlo. Bueno, es que depende mucho del proyecto, ¿no? Pero lo primero es entender a quién me estoy dirigiendo y dónde se encuentra esa gente para poder identificar qué herramientas necesito, ¿no? Exactamente. Y volviendo, Juan, a lo que mencionabas, por ejemplo, el proyecto que nace con una providencia de Dios, ¿no? De estas cosas que dices, bueno, se juntan A y A, los dos teníamos la misma idea. Y precisamente, volviendo y tocando esa parte, ¿no? De parte de la iglesia, ¿no? En la actualidad, vemos que la iglesia, y todavía estamos aprendiendo en general a cómo comunicarnos mejor y a cómo utilizar nuestras herramientas. ¿Cómo ves tú en este momento la actualidad, así de manera general, ¿no? De la iglesia en cuanto a los medios de comunicación? ¿Dónde nos ves tú y hacia dónde ves que vamos? Creo que estamos en un momento bisagra y de alguna manera el Concilio Vaticano II, que hablaba del rol de los laicos, sobre todo en temas de educación y de comunicación, ¿no? Hoy está como ya realmente metido en las venas de la Iglesia. Frente a la comunicación digital, a la cultura digital, este nuevo continente de que tú hablabas, se presentan un montón de oportunidades nuevas, ¿no? Y ahora hay una ola de misioneros digitales, ¿no? Que hay gente que busca, no solamente influencers, o no solamente los influencers católicos son misioneros digitales, sino que cualquiera que quiera llevar a Jesús y también difundirlo en esta cultura digital, que no es solamente una herramienta, ¿no? Es una forma distinta de encontrarse, es un misionero digital. Entonces, aunque una persona, Fermín, ¿no? Que es ferretero, también puede ser un misionero digital, y aunque tenga 100 seguidores, no hace falta que tenga 1.000.000, pues puede estar ahí haciendo misión. Entonces, por un lado tenemos eso que implica unas nuevas formas de repensar el modelo de iglesia, que hasta ahora es un modelo territorial, ¿no? Basado en diócesis, cada una con su obispo, y en parroquias, ¿sí? Entonces, los laicos creo que tenemos que entender que estamos misionando también en el mundo digital, pero somos miembros de una diócesis y tenemos un obispo y también tenemos un párroco. Entonces, acudamos ahí para preguntar, para acompañar, para caminar juntos y para aprender, ¿sí? Eso por un lado como laicos. Y después en cuanto a la iglesia como jerarquía, como institución, ¿no? También se plantean nuevos desafíos en los cuales hay veces que tenés en tu propia diócesis como obispo, por ahí tenés 5 influencers con millones y millones de seguidores y tú por ahí ni tienes cuenta de Instagram, ¿no? Entonces también aprender a caminar esos caminos. En cuanto a los medios de comunicación tradicionales, como radio y televisión, yo creo que hubo una tentación de que cada obispado, cada diócesis tenía que tener su canal de televisión, su radio, etc. Y ahora con internet y los nuevos medios, que es todo más flexible, creo que lo que tenemos que concentrarnos es en buscar lograr buenos contenidos. Y no importa que sea en un canal propio o en el canal de aire local, ¿sí? Pero buenos programas, buenos contenidos. Me parece muy interesante lo que mencionas, Juan, y mientras te escucho pensaba yo, decía, bueno, ciertamente hemos enfocado gran parte, ¿no? La comunicación digital, ¿no? El continente digital en donde todos vivimos, la aldea global y toda esta realidad. Pero también, Juan, me gusta mucho que nos recuerdas, ¿no? Bueno, veámoslo así, también existe todavía la parte análoga, la que no es digital, la parte del contacto, de comunicar, de transmitir, y mientras te escuchaba pensaba, es cierto, ¿no? A veces hasta en nuestra propia comunidad, quizás el boletín dominical de mi parroquia, ¿no? Lo veo yo y digo, bueno, caray, podemos mejorarlo un poco, ¿no? Involucrarnos también en esa comunicación y Juan, también precisamente aterrizarla de manera concreta y no a veces dejarnos maravillar y sorprender con esta globalidad de decir, tengo que estar en el mundo. Me encanta cómo dices, igual, si mi comunicación solamente afecta a un grupo de 10, bueno, lo tengo que hacer bien también ahí, ¿no? ¿Cierto? Totalmente. Y ahí tenés un montón de herramientas, no sé, WhatsApp, por ejemplo, grupos de oración, hasta incluso la cartelera en la parroquia es fundamental. Un montón de gente la mira, ¿no? Y un poco cuando pensamos en la MASI fue que me horroricé de ver los cursos prematrimoniales obligatorios en mi parroquia Santiago Apóstol, cerca de la cancha de River en Buenos Aires, ¿no? Y esto estaba en una fotocopia de página 4, más feo no podía ser. Yo en esa época trabajaba para
para Mastercard en marketing. Y digo, si esto fuera Mastercard, se ganarían millones en este momento emocional único que nunca te vas a olvidar en tu vida, que es decir que sí para siempre, ¿no? A alguien. Entonces, también en pequeñas cosas, es, como vos decís, muy importante. Y esta historia que te cuento tiene un final feliz porque hablamos con el párroco junto con Matías Colombres, que es el cofundador de la agencia de la Machi, y intervenimos en la parroquia como si fuera una sucursal de un banco, y todos los puntos de contacto con su audiencia los hemos intervenido y mejorado. Así que quedó un caso muy lindo. Exactamente, y que ya de nuevo nos lleva a lo que va a ser definitivo parte del segundo segmento, a ir entendiendo que si tenemos y sentimos y estamos transmitiendo un mensaje, debemos ir aprendiendo a hacerlo con responsabilidad, con realmente teniendo en cuenta. Nos quedan un par de minutitos antes de ir al corte, pero empecemos un poco esta parte. ¿Qué significa tener responsabilidad al transmitir un mensaje, Llanos? Yo diría el no analizar el mensaje en sí, ¿no? O sea, la responsabilidad sobre todo cuando hablamos de comunicación de la iglesia, ¿no? De lo que estoy comunicando es lo más importante. Y qué importancia le doy, ¿no? Y a veces nos puede pasar que nos quedamos en las formas, en hacer un vídeo que sea espectacular, en hacer incluso pues un folleto con un diseño muy cuidado, pero olvidamos o banalizamos lo que es el mensaje, ¿no? En sí. Y hacerlo con responsabilidad sería no perder el norte en este sentido, diría. Exactamente, buscar cómo enfrentarlo, y bien lo decías, Juan, ¿no? Es acercarte al Padre y decirle, Padre, ¿podemos esto mejorarlo? Es decir, tiene que haber un verdadero compromiso de hacerlo de una manera, no solo bien, hacerlo lo mejor posible, ¿no, Juan? Totalmente, absolutamente de acuerdo contigo, Omar. Para nosotros el trabajo, ¿no? Que Jesús también trabajó muy buena parte de su vida, ¿no? Cuando uno trabaja en comunicación y comunicación de iglesia, también puede ofrecer ese trabajo a Dios o como una forma de oración, ¿sí? Por las intenciones que cada uno tenga. Así que eso en cuanto al trabajo. Y la responsabilidad, por ahí agregar que ser responsable es responder, ¿no? Es dar una respuesta, ¿sí? A un mandato que en este caso nos dijo Jesús, ¿no? Ir al mundo anunciando el Evangelio. Así que de ahí la importancia de la responsabilidad en la comunicación de iglesia. Exactamente, la importancia de ir al mundo, de ir y llevar y comunicar la buena nueva. Y ahora, bueno, los vamos a llevar a tomar una pequeña pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros. Recuerde, ¿tiene algún tema, algún comentario? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. En Facebook, ya sabe, cada semana le pido 3 favores. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra en Facebook como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos puede escuchar en cualquier momento. Nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando de la comunicación con alma, aprender a transmitir un mensaje de manera responsable, de manera ordenada y entendiendo también y valorando no solo a quien transmite el mensaje, pero a quien lo recibe. Estamos hablando con Juan de la Torre Llanos Messenger desde Barcelona acerca de este tema tan interesante. Juan, mientras estaba en la pausa, estaba yo pensando y reflexionando un poco. Hay muchas buenas causas, ya me estaba saliendo el inglés. Es que estoy en Alabama, por eso se me botó una palabra en comunicación en inglés, comunicación con el alma a veces en inglés. Juan, volví al tema. Hay muchas buenas causas, muchas buenas obras sucediendo allá afuera. Alguien pudiera pensar, pues no necesitamos promocionarlas, no necesitamos darlas a conocer. Son obras buenas en sí. ¿Por qué la importancia también de transmitir las buenas causas y de mostrarlas y de comunicarlas? ¿Por qué importa esto, Juan? Qué buena pregunta, Omar. Yo creo, y es una opinión personal, que
que a través de la comunicación se puede inspirar, por un lado, ¿no? Se puede inspirar a más gente a hacer sus buenas causas, a impulsar sus buenas causas. Y también, por otro lado, a quienes no tienen el tiempo o la capacidad, se les puede inspirar a que donen, ¿no? Porque todas estas buenas causas necesitan recursos. Al final, no se puede hacer nada sin personas, sin tiempo y sin recursos materiales, ¿sí? El dinero es uno de ellos, no es el único, pero quien no puede dar nada más, por lo menos puede dar dinero para esas buenas causas. Exactamente, Janos, la misma pregunta, ¿por qué es bueno que las buenas causas, que el bien que se está haciendo en el mundo, en cualquier región del mundo, tenga que ser conocido? ¿Por qué es bueno comunicar esto? Para aquellos que lo están haciendo y para aquellos que de pronto ni se habían enterado. ¿Por qué es bueno esto? Bueno, yo me sumo a lo que dice Juan, ¿no? O sea, el tema de inspirar a otros, ¿no? Entonces, por supuesto, aquellas buenas acciones, ¿no?, que hacemos, la persona que la recibe pues la conoce, pero el resto de la sociedad se lo pierde, ¿no? Y eso puede, si lo comunicamos, puede ayudar a que muchos otros sigan el mismo camino, ¿no? Y hagan también otras buenas obras o lo que fuera, ¿no? Y ya nos quiero continuar contigo porque algo que decía Juan que me parece muy interesante. También puede ser un medio para unirnos a hacer el bien. Tal vez físicamente no vamos a poder ir, porque tenemos una vida, responsabilidades, pero me entero, me uno de cierta manera. Entonces, háblanos un poco también acerca de cómo por medio de esta comunicación nos podemos unir a causas y a un bien mayor, ¿no? Pues nos podemos unir de muchas maneras. Justo ahora me venía a la mente, este fin de semana estuve en Valencia, en España, ¿no?, donde hace un par de meses, bueno, en noviembre fue el tema de la Dana, esa catástrofe natural que hubo, ¿no? Fuimos con un grupo de chicas jóvenes, adolescentes, allí a seguir ayudando porque aún todavía hay mucho trabajo por hacer. Y solo el hecho de ir, ¿no? Estas niñas pues tenían otras amigas que se enteraron y que se unieron, ¿no? Al final hemos sido un grupo de 60. Después, las familias de estas, ¿no? Estas a la vez en sus redes lo compartían, ¿no? La gente del pueblo al que fuimos, Paiporta, también se contagió, ¿no? Y entre ellos, que ya lo hacen, ¿no? Pero otra vez volver a remontar y ayudarse entre ellos, entre el pueblo, ¿no? Todo esto lo mueve la parroquia, ¿no? Y la parroquia en sus redes y en sus contactos también lo comunica, y otra vez otra ola de voluntarios que ha ido a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si un poco contesta la pregunta, pero uno puede ayudar dando su tiempo, dando su dinero y en nuestro caso también pues rezando, ¿no?, por todo aquello que se está haciendo. O sea, No, que es muy interesante y me lleva al siguiente punto, Juan, que precisamente, ¿no? Acabando de oír a Janos lo que dice, la comunicación y el compartir, todo lo que implica y todo lo que conlleva. Desafortunadamente a veces, ¿no?, en este mundo tan competitivo y, como dices, con tantas opciones, y como bien decías tú, Juan, ¿no?, a veces parece que tiene que ser 24 horas al día, 365 días del año, es decir, que no puedes parar. Qué importante también, Juan, es a veces tomar un paso atrás y decir, esto no es solo una transacción comercial o económica. La comunicación con alma implica más que eso, ¿no? Evidentemente, hay tres formas de comunicar, decían los griegos, ¿no? Aristóteles, en el primer libro de comunicación que hay, que es la retórica, ¿no?, habla del ethos, el logos y el pathos, ¿no? Entonces, tenés el ethos, que es la comunicación a través de un principio de autoridad bien entendida, ¿no? Hay otra que es el logos, que es una comunicación racional, donde se explican a través de ir avanzando con causas y consecuencias, ¿no? Uno va entendiendo la lógica de algo. Y después tenés el pathos, que de ahí viene la palabra empatía, ¿no?, que es una comunicación que te llega al corazón, la comunicación con alma, la comunicación, y ahí están los valores, están cosas más centrales para los seres humanos, ¿sí? Entonces, es muy importante, me parece, tratar de comunicar empáticamente, ¿no?, escuchando al otro, volviendo a lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no?
escuchar al otro, entender al otro y a través de sus propios intereses uno poder comunicarse con ellos. Y eso vale tanto para la comunicación entre personas como la comunicación institucional de organizaciones que se dedican a buenas causas. Exactamente, y ya nos escuchando, ¿no? A lo que decía Juan, es decir, tienes que conocer, tienes que saber, tienes que hacerlo desde adentro, por eso la importancia de comunicar con el alma, ¿no? Entender, porque a veces, de nuevo, ¿no? Queremos transmitir de segunda mano, ¿no? Queremos promocionar o queremos dar un mensaje de segunda mano. La importancia, Llanos, también de conocer y de entender realmente, y por qué no, hasta de sentir aquello que queremos comunicar, ¿no? Sí, 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 hay que ser coherente. Hay que ser coherente con lo que uno comunica, porque si no es falso eso, ¿no? Y se nota cuando alguien pues está haciendo una campaña para pedir una cadena de oraciones, por lo que fuera, y se nota que ahí pues eso le nace el corazón y está involucrado y tal, ¿no? Y el que lo hace pues por conseguir más followers o lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, son esos de los grandes retos que vivimos y que, Juan, es fascinante porque el mundo de las comunicaciones, de manera particular en el siglo XXI, pues es fascinante, realmente es fascinante. Todas las diferentes avenidas, canales, mediums, es decir, las maneras en que podemos comunicarnos es impresionante. Pero, Juan, quiero volver a algo que has venido tú mencionando, así como implícitamente. Para nosotros las buenas causas, el evangelio, la misión de la iglesia, pues no importa el medio, nunca cambia, ¿cierto? Creo que ahí el mejor ejemplo es el maestro, ¿no? Jesús, que cuando comunicaba, él usaba formas, ¿no? Con las parábolas, usaba imágenes muy cotidianas, muy del día a día, ¿sí? Entonces él pudo adecuarse a la forma de entender. O sea, yo creo que toda la historia de la salvación es una historia de humillación de Dios para llegar a nuestro nivel, ¿no? Y que lo podemos entender incluso en la encarnación, ¿no? Es un acto también de comunicación en el cual se encarna en un verdadero hombre también, para que lo podamos querer como queremos nosotros, las personas. ¿Sí? Y en ese sentido, los medios pueden cambiar y van cambiando, y la Iglesia ha estado siempre, 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 siempre a la vanguardia de todo lo que es tecnologías de comunicación. ¿Sí? Si se acá por ahí los últimos 70 años o 100 años, pero todos los 1900 han sido pioneros. Pero lo que no cambia nunca es la necesidad del hombre de buscar a Dios y la necesidad del ser humano de comunicarse, ¿no? Eso va a estar siempre. Exactamente, y precisamente esta necesidad que es continua. Llanos, hablemos un poco acerca de ustedes, la Machi, lo que ustedes hacen. ¿Cómo ustedes ayudan a estas buenas causas? ¿Cómo ustedes participan y colaboran con aquellos que tienen no solamente algo que decir, pero que tienen algo muy bueno que decir? ¿Qué es un poco lo que ustedes realizan, Llanos? Bueno, la Machi ayudamos a la Iglesia o ONGs o instituciones sí, a comunicar a través, nosotros ofrecemos como 3 servicios, lo que sería más comunicación digital o marketing digital. Pues de ahí eso, todo lo que es comunicar a través pues, de redes sociales, a través de webs o aplicaciones o mailings, ¿no? Toda esta parte. También a través de lo que hablamos de creatividad, o sea, pues esto que comentábamos antes, pues el vídeo del Papa, ¿no? De vídeos, logos, diseños, etcétera. Y lo que sería más consultoría estratégica, ¿no? Pues desde hacer el plan de comunicación, entender quién es la audiencia, cómo comunicarte con la prensa, bueno, toda esta parte, ¿no? Entonces llega alguien con un proyecto y lo primero es entender cuál es la necesidad que tiene, ¿no? Y cuál es el servicio o los servicios que pueden ayudarle mejor a resolver esa necesidad que tiene de comunicación. Y Juan, ¿qué tal?
Exactamente. No, y Juan, te quiero invitar en esta parte porque, bueno, lo mencionabas, pero para aquellos que de pronto no lo hemos acabado de entender, ustedes en esta labor que realizan, ¿no? Por ejemplo, veíamos, ¿no? El video del Papa, digo, bueno, pues eso es a nivel mundial, ¿verdad? Es con los dicasterios en el Vaticano, es decir, wow, pues no, a lo mejor pues para mi iglesia de San Francisco, ¿verdad? Al lado de la cancha de River no nos alcanza, pero dices, esta invitación es para todo mundo, ¿no? A considerar desde el ministerio pequeño hasta organizaciones transnacionales, a considerar que todos necesitamos cierto apoyo, ¿no, Juan? Sí, totalmente cierta iniciativa, ¿no? También se puede mejorar mucho la comunicación de iglesia, como decía Janos antes, sin perder el alma y poco sin dejarse encandilar solamente por la técnica, ¿no? También poniendo el corazón. Pero evidentemente todas las instancias de comunicación son mejorables, son perfectibles, y hoy hay mucha información en Internet y formación también, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, pero también hay que entrenarse como un buen profesional para la comunicación. Y que, Juan, quiero continuar contigo, y que también hay que, hasta cierto punto, ¿no? Dejarlo claro, de que hay diferentes también niveles, es decir, hay organizaciones, hay grupos que a lo mejor pues tienen los recursos, los medios, las formas de hacerlo de una manera pues súper extensa, ¿no? Con proyectos, con diferentes estrategias que toman muchos años, pero también habrá quienes van empezando, ¿no? Quienes vienen desde pues una base más pequeña, menos recursos, pero que igual deben de considerar también el profesionalismo para transmitir el mensaje, ¿no? Sí, yo creo que no hay tanta diferencia entre una organización pequeña y una de las más grandes de iglesia, ¿eh? Nosotros trabajamos desde Dicasterios Vaticano con a veces alguna parroquia o algún movimiento o cosas más chiquitas. Y las ganas de hacer las cosas bien, las ganas de comunicarse internamente, voy a sacar elefantes de debajo de la mesa, ¿no? A veces estamos en el mismo movimiento, en el mismo grupo parroquial, y estamos queriendo comunicar a todo nuestro barrio, pero tenemos un problema entre nosotros, ¿no? Entre nosotros tres hay un tema. Entonces, por ahí ese tipo de dinámicas son humanas y se dan en todos los ambientes. Entonces, cuando digo profesionalizar también significa, pues, a veces sacar los temas tabú y resolver temas que están por debajo de mesa, ¿no? Para después avanzar. Tener criterios, por ejemplo, de quién aprueba qué cosa, ¿no? Y por ahí te vas a organizaciones muy grandes que no lo tienen definido, ¿no? ¿Quién es el responsable de este proyecto? ¿Quién tiene que aprobar los textos? ¿Quién hace las imágenes? ¿No? Todo ese tipo de cosas que no son hábitos, no es ingeniería nuclear, ¿no? Es simplemente seguir un protocolo de buenas prácticas que ya está todo inventado. Y que ya me lleva a pensar, y de pronto quizás ustedes han tenido la oportunidad de experimentarlo, ¿no? Que inclusive se convierte una buena práctica en el propio desarrollo del ministerio o de la misión o de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es decir, cuando alguien se acerca y les dice, Llanos, no sé, pues quiero que me ayuden con esta bonita campaña que pienso que debe de ser así, y vienen este tipo de preguntas, ¿no, Llanos? Que al final del día, hasta el mismo ministerio, la misión o lo que tengo que decir, se fortalece ya por el hecho de querer comunicarlo, ¿no? 100%, sí. Y esto, Juan, corrígeme, pero creo que lo hemos visto, ¿no? En diferentes proyectos en los que hemos colaborado, y haciendo también algunas preguntas estas de, bueno, ¿y cómo os organizáis? Y cómo lo queréis comunicar y tal, que el otro, ¿no? Para el quien estamos trabajando, llevando el proyecto a cabo, se empieza a motivar y empieza a profesionalizar mucho su trabajo, no solo a nivel de comunicación, sino también en otras áreas, y eso también le motiva y viene con nuevas ideas, ¿no? Y, sí. Exactamente, motivarse y animarse. Y precisamente, Juan, la pregunta que la tengo que hacer, porque alguien nos estará viendo y dirá, muy interesante lo que están haciendo. ¿Cómo le podemos decir, cómo podemos, no sé, animar o invitar a alguien que de pronto nos está viendo y dirá, uy, no, eso es inalcanzable, yo no les puedo llamar, yo no puedo contactar a alguien así, están muy lejos de mí? ¿Qué consejo le podemos dar a alguien que está iniciando, que de nuevo, que tiene una muy buena causa, pero que no sabe cómo comunicarla? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué pasos a seguir? No sé, algo. Para qué es responsable de ese proyecto, que con iniciativa
Si es un proyecto apostólico, Dios no le va a negar los medios, así que se arriesgue y a la vez con los pies en la tierra, ¿sí? Que pida ayuda. Es muy difícil. Cuando uno dice, oye, esto no sé cómo hacerlo, veo que tú lo haces bien, me regalarías 15 minutos para ver qué puedo aprender, etcétera. Es muy difícil que alguien te diga que no. ¿Sí? Eso por un lado como responsable. Y después como seguidor o como alguien que quiere empujar un proyecto que ya existe, vamos, que se anime, ¿sí? Que el mundo de los valientes, ¿sí? Nuestro mejor socio es el Espíritu Santo, así que no hay nada que perder, sin temores humanos. Exactamente, ¿verdad? Sin temor y que ya muchas veces eso es lo que no nos ayuda o nos frena y nos detiene, que también debe de haber una verdadera valorización de lo que ya estamos haciendo, ¿no? A veces pensamos, pues es que es una obra, como lo venimos diciendo, pues tal vez es una obra parroquial, es una obra diocesana, quizás es una obra familiar y pues no vale la pena. ¿Qué le podemos decir también, Llanos, a aquellas personas que están haciendo buenas causas y que a veces dicen, no es lo suficientemente importante? ¿Qué les decimos a ellos? Que no sé, que todo lo que hacemos, por pequeño o significante que parezca, a los ojos de Dios es una gran obra y quién somos nosotros para pensar que eso es insignificante, ¿no? Solo con que ayude a una persona ya ha valido la pena. O sea que... Y que precisamente, Juan, parece algo muy, a veces hasta trivial porque lo decimos constantemente, pero es una gran verdad. Acá estamos hablando de uno a uno, que el mensaje, como bien dice Llanos en este momento, si toca a una persona vale la pena y eso es algo que a veces no consideramos porque nos dejamos deslumbrar, ¿no, Juan? Tengo que llegar a, no sé, a 10,000 seguidores o a 100,000 o que mi video tenga 1,000,000 de visualizaciones y olvidamos que a veces, bueno, no a veces, es decir, todo el tiempo, hay que empezar con uno, ¿no, Juan? Yo creo que el fin se lo dejo, bueno, nosotros, ¿no? El fin se lo dejamos a Dios, al Espíritu Santo. Nosotros nos ocupamos de los medios, de hacer lo mejor que podemos, nuestro trabajo, el día a día, y ya es bastante, porque con eso se destaca fácil. Lamentablemente en el mundo católico todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y si tú piensas, solo 1/3 de la población mundial es cristiana. Ya ni te digo católica, te digo cristiana, 1/3 de la población mundial. Entonces, ¿cómo es esto que la iglesia es una institución vieja, ¿no? En salida? En realidad estamos en los inicios de la iglesia, en los inicios de esta épica evangelizadora. Qué importante, ¿no? Me encanta esa perspectiva que acabas de presentar, Juan. Solamente 1/3 de la población mundial, es decir, la mayor parte del mundo no conoce el mensaje de Jesucristo. La mayor parte del mundo no lo ha escuchado. Tenemos gente en este momento en alguna región del mundo que nunca ha oído el nombre de Jesucristo. Para nosotros en Occidente es como una locura, decimos, no puede ser posible. No es que no solo sea posible, es una realidad. Y esto nos lleva y nos invita a reconocer que de una u otra manera tenemos que involucrarnos en el mundo de la comunicación y de apoyar aquello bueno que se está haciendo. Es decir, hoy en día ninguno de nosotros puede decir, eso a mí no me incumbe, ¿verdad que no? No, totalmente, hay que involucrarse. Pero aunque no hace falta que sea, pues esto como comentabas antes, ¿no? Con grandes proyectos a nivel internacional, o sea, solo con que ya empiece a comunicar en mi barrio, mi parroquia, pues en esas acciones que voy haciendo, ¿no? O sea, empezando por ahí. Exactamente, empezando uno a uno, un paso a paso, empezando a caminar en donde Dios ya me puso, en mi metro cuadrado, en mi realidad, ¿verdad? Antes de pensar global, bueno, pues hay que empezar local, ¿no? Antes de lo digital, pues hagámoslo análogo si nos toca seguir esta ruta y este camino. Juan, también la importancia brevemente un poco del proceso de aprender a comunicar, porque puedo empezar con una idea, algo que ya estoy haciendo, pero hay un proceso que también se debe de ir valorando y de ir respetando, porque a veces, ¿verdad?, queremos llegar y decir, hazme esto o eso es lo que quiero decir y ya tiene que estar listo. Es decir, también hay que aprender a desarrollar nuestro contenido y nuestra manera de comunicar, ¿no? Tal cual. Creo que es muy importante empezar por el por qué, ¿no? Una pregunta muy básica que es ¿por qué estamos haciendo esto?
para qué estamos haciendo esto, ¿no? Una vez que pones el propósito en el centro, después es mucho más fácil. Porque después del por qué, ¿no? que es la causa principal del proyecto, la segunda pregunta que a nosotros nos gusta responder es el para quién. ¿Sí? Ni siquiera el cómo, ¿no? Que es lo que uno siempre empieza primero. Puede ser un podcast, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? Y después, ¿para quién? Después de entender a quién estamos hablando, de vuelta, eso implica escuchar, entender, ¿no? A nuestro público. Recién ahí vamos a poder llegar a buenos canales de comunicación, porque son los canales que nuestro público está usando hoy, no más que pensar en técnica. Fíjate que por ahora no hay nada técnico, ¿no? Recién la parte técnica entra en el tercer nivel, que es cuando la idea baja a una plataforma, un podcast, mails, o pósters, o encuentros, o eventos, o lo que fuera, ¿no? Y esto siempre cruzado con el mensaje que queremos transmitir. Y de todo esto hay que tratar de resumirlo en una frase, ¿sí? Porque las personas tenemos una atención muy limitada. Así que una sola idea y nunca más de 2 o 3 objetivos. Cuando hacemos un plan de comunicación, nos limitamos a máximo 3 objetivos, porque más que eso es mentirse. Al final es no tener prioridades, ¿no? Es querer caer en un voluntarismo, ¿sí? Pero máximo 3 objetivos. Y Llanos, ¿cómo reaccionan aquellos ministerios, la iglesia misma, cuando ustedes precisamente vienen y les dicen esto que nos acaba de decir Juan? Antes de que llegues y me digas qué tipo de spot quieres que te ponga en redes sociales o cómo te haga el video, tienes que tener todos estos puntos. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo toman cuando les vas explicando y ustedes les van diciendo, oye, es que es todo un proceso en donde hay una serie de preguntas que tenemos que contestar? ¿Lo reciben bien o se sorprenden y dicen, uy, es demasiado? ¿Cómo reaccionan? Yo diría que en general reaccionan bien, incluso pues lo agradecen, ¿no? Porque ves más perspectivas, ¿no? de ese proyecto y sí, yo creo que el feedback es positivo en general. Y Llanos, te voy a hacer una pregunta indiscreta o muy discreta. ¿Qué le recomiendas tú a alguien que nos está escuchando y que dice, oye, pues como que me llama la atención a involucrarme o de pronto esta línea, esta profesión, esta carrera, comunicaciones, todo esto me gusta? ¿Qué le recomiendas a alguien? ¿Por dónde puede empezar? Si lo quiere hacer de buena manera, es decir, hay muchas maneras de hacerlo y hay muchos mensajes no muy buenos que se transmiten y que tristemente los transmiten muy bien. Cosas muy malas transmitidas de una manera muy bien, la realidad del mundo que vivimos. Pero ¿qué le podemos decir a alguien para que se anime a hacer lo que ustedes están haciendo, a hacerlo por buenas causas? ¿Qué le decimos, Llanos? Yo, a ver, estoy pensando, alguna vez me ha pasado que me ha venido alguna chica estudiante o chico estudiante de comunicación y que se están replanteando un poco qué hacer justo por esto. Y un poco es, bueno, ¿a dónde, o sea, qué es lo que llena tu vida? ¿A dónde quieres ir? Sí, ¿cuáles son las motivaciones que tienes y por qué te vale la pena trabajar, ¿no? Y encontrar, como antes comentaba Juan, ¿no? Pues el propósito de aquello que haces, ¿no? Yo un poco, bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero iría para ahí, al propósito, al para qué hacemos las cosas. No, absolutamente, ¿no? Y que de nuevo, no tan solo el hecho de que ustedes dos estén acá y que estemos hablando de las comunicaciones y estemos haciendo esto, bueno, ya nos crea otra perspectiva, ya nos crea otro punto de vista, ya nos crea decir, bueno, lo puedo hacer hasta desde este lugar y desde esta posición. Finalmente, Juan, estamos a un minutico de terminar, ¿verdad? De nuevo, reforzando ese mensaje para todos aquellos que tienen algo bueno que compartir, que están haciendo algo bueno, la importancia de atreverse a comunicarlo con el alma. Danos tus últimas impresiones y, ¿por qué no, una invitación también, Juan? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por haber participado. La verdad que cuando fundamos la Machi Comunicación para Buenas Causas, nunca soñamos que íbamos a estar participando 12 años después, ¿no? en un podcast con EWTN.
Así que muchas gracias en ese sentido, ¿no? Y para animarse, creo que hay que avanzar sin temor al éxito. Y hoy la comunicación es una industria muy, muy dispersa y cada vez se va dispersando más con la tecnología, etc. Entonces, hay unos principios básicos que se unen a todas, pero de toda esa dispersión, yo recomendaría a quien está empezando que elija una cosa para ser muy, muy bueno en eso. Puede ser email marketing, ¿no? O Instagram, o TikTok, o podcast, o diseño gráfico, pero que en una cosa se haga fuerte. Porque después, al principio parece que son caminos dispersos, pero después se vuelve a juntar todo más adelante. Así es, pues con esta invitación a atrevernos en primer lugar a hacerlo, empezar un pasito a la vez y Dios nos irá ayudando para realmente comunicar con el alma las causas buenas y el bien que estamos haciendo. Agradeciéndole a nuestros invitados, como siempre quiero invitarle, ya lo sabe, ¿tiene algún tema, algún mensaje, algo que quiera compartirnos? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo saben, Facebook, mis 3 invitaciones de cada semana. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.